cordial saludo al pueblo salvadoreño, nuestro pueblo. El 31 de diciembre del 2008 hacíamos público nuestro primer comunicado sobre el conflicto en Gaza, el cual lo incorporamos como el primer programa de esta serie, auspiciada por la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino de todas las creencias religiosas, incluyendo la gran mayoría que profesa el catolicismo. Ahora, el 15 de enero del 2009, nuestro vaticinio de una mayor escalada bélica lamentablemente salió verdadero y la destrucción de la infraestructura de Gaza, las penurias del pueblo palestino y la mortalidad de civiles, incluyendo mujeres y niños, aumenta día a día, con casi la total pasividad de los gobiernos del mundo e incluso con la complacencia de otros y con la anuencia y apoyo de algunos dirigentes religiosos, quienes justifican los ataques de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza como una guerra legítima, al llamarla un derecho de Israel de realizarla como un acto de legítima defensa. Nosotros condenamos dichos ataques. Con eso no estamos justificando el ataque de misiles de parte de Hamás a territorio israelí. Sería ponernos en un doble patrón de moralidad equivalente a los que atacan a los palestinos como terroristas y justifican los ataques israelíes. Nosotros condenamos ambas acciones e insistimos que la paz es el único camino. El cese al fuego tiene que ser inmediato, pero al mismo tiempo tiene que ser solo el principio. Tiene que continuarse con un acuerdo de paz que concluya con el establecimiento junto con Cisjordania de un Estado palestino viable e independiente, donde a la par del Estado de Israel convivan los dos estados sin excepción, en paz, concordia, justicia y hermandad. El problema se complica en el lado palestino dado la superioridad militar de Israel, una de las más grandes potencias militares del mundo, peleando contra un pueblo armado con piedras y un gobierno armado con armas cortas y pequeños misiles. Lamentamos la muerte de civiles de ambos bandos, ya que todo ser humano es un ser invaluable, pero debe también considerarse la cantidad de víctimas. 13 del lado israelí, en la cual se encuentran 10 soldados y tan solo 3 civiles, y por el lado palestino alrededor de 1000 muertos, y de esto al menos la mitad, mujeres y niños de acuerdo a las Naciones Unidas. En los canales de TV internacionales se ve diariamente multitud de civiles palestinos, mayormente niños masacrados, multitud de heridos, amputados, quemados, etcétera, en escenas de horror que la televisión salvadoreña no transmite y cuyas noticias son atenuadas y muchas veces justificadas en la prensa nacional. Los ataques sobre civiles se justifican como un error de cálculo o un desvío accidental, pero son tan repetitivos que rebasa cualquier justificación, error o excusa. El terror y el horror derivados son sistemáticos. Los gobiernos del mundo insensibles y el conocimiento de la otra versión de la moneda, el lado palestino hasta ahora, con poca publicidad y a veces tergiversada en nuestro país. La ofensiva israelí empezó el 27 de diciembre llamada plomo fundido. Participa toda clase de artefactos bélicos, aviones, helicópteros artillados, bombardeos, disparos de artillería pesada, bombas de fósforo prohibidas internacionalmente, ataques a la costa desde buques de guerra, bombas de 1 tonelada cada una, esto es la potencia de 166 proyectiles Qassam de 6 kilos de explosivos. Esto equivale a que si Hamás dispara 30 misiles Qassam diarios, se necesita más de 5 días de potencia explosiva total del lado palestino para igualar la capacidad explosiva de una sola bomba israelí. Un edificio de 5 pisos fue destruido totalmente por una tan sola bomba israelí, matando inmediatamente a un dirigente de Hamás con toda su familia, incluyendo sus 11 hijos. ¿Y contra quién se hace? Contra blancos militares y combatientes de Hamás, pero también en hospitales, ambulancias, camiones de ayuda humanitaria, residencias particulares, universidades, escuelas, mezquitas, plantas de electricidad, etcétera, etcétera, por aire, agua, tierra y subsuelo. Y no lo decimos nosotros. Basta analizar una noticia de Diario El Mundo del martes 6 de enero del 2009. Gaza sufre hambre, sed y oscuridad. La situación humanitaria es dramática en la franja de Gaza, arrasada sin descanso por fuego israelí, y donde más de 1 millón de personas no disponen de agua ni electricidad desde hace 48 horas. No hay servicios públicos, ni agua, ni electricidad, ni pan, ni alimentos esenciales. No funcionan los teléfonos, la vida está paralizada, faltan medicinas. ¿Qué más hace falta para reconocer que hay un desastre humanitario? Dijo a EFE el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
Además, la inmensa mayoría de pozos funcionan con bombas a motor, por lo que sin electricidad no hay agua. Las tiendas están cerradas. Los molinos no funcionan y cada vez escasea más la harina con la que se hace el pan, que es la base de la dieta aquí. Tampoco hay azúcar ni aceite. Los daños provocados por la invasión israelí son enormes y los tanques y tropas avanzan dejando atrás carreteras repletas de boquetes. Tampoco hay medicinas y las ambulancias no pueden accesar. Hasta aquí la noticia de Diario El Mundo. Fuera de ello, un informe de la ONU dado a conocer el 9 de enero revela que las fuerzas israelíes bombardearon una vivienda en la zona de Zeitún de la ciudad de Gaza. El documento indica que soldados de infantería hebreos evacuaron a 110 palestinos y los refugiaron en una vivienda residencial, advirtiéndoles que debían quedarse adentro. Cerca de la mitad de los acogidos eran niños. Unas 24 horas más tarde, las fuerzas hebreas bombardearon la casa repetidamente, matando a más de 30, indicó el vicejefe de la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios OCHA, Alegría Pacheco, de la ONU. Convoyos de la ONU han sido bombardeados, paralizando la ayuda humanitaria a los palestinos. 3 escuelas de la ONU fueron atacadas en diferentes días y diferentes lugares, matando solo en una de ellas a 40 personas e hiriendo a 55, la mayoría niños. Casos espeluznantes se cuentan por montones, y ahí están las fotografías y los fílmicos para comprobarlo. A pesar de todo, Israel decide incrementar los bombardeos y llama a los reservistas como si los soldados regulares no serían suficientes, escalando aún más el conflicto. Hemos oído repetidamente que Hamás utiliza a la población civil como escudo, pero sin defender a Hamás consideramos ilógica esta aseveración. ¿Para qué tener escudos humanos si Israel no detiene los ataques por la existencia de civiles con tal de matar al enemigo? Serían escudos innecesarios que lentificarían la acción guerrillera. Y si la acción guerrillera está basada en la movilidad, ¿para qué encerrarse en una habitación estrecha y sin posibilidad de escape? Fuera de ello, la ONU ha manifestado que los inmuebles y ambulancias tenían banderas de la ONU y no había presencia guerrillera en la zona ni acción militar alguna, y fueron bombardeados. Israel no debe olvidar un axioma histórico. En tiempos de guerra, los movimientos radicales adquieren fortaleza. En tiempos de paz, el radicalismo desaparece y si no, los radicales quedan desplazados. A pesar de esta tragedia del Medio Oriente y este enfrentamiento destructivo entre Israel y el pueblo palestino de Gaza, hacemos un llamado para que la tradicional amistad entre las comunidades judía y palestina en nuestro país continúe y que el acercamiento entre las religiones judía y musulmana a través de Religiones por la Paz, capítulo El Salvador, se siga fomentando. El actual conflicto en la Franja de Gaza no es una guerra religiosa entre judíos y musulmanes, ni una guerra racial entre judíos y palestinos, sino una guerra política, económica, entre un Estado laico de corte occidental, Israel, y el mundo árabe, hoy casi centralizada en Palestina, la patria histórica de nuestros ancestros desde hace miles de años.